episodio anterior abordamos el tema en cuanto a iglesias cuyos miembros son salvos y bautizados. Pero el día de hoy estaremos hablando en cuanto a la separación entre la iglesia y el Estado. Separación del Estado y la Iglesia. Sí, vamos a estar conversando en cuanto a todo lo que tiene que ver la separación de la Iglesia y el Estado. Pero antes de hablar y enseñarles dónde está basada esta creencia de nosotros como bautistas, es importante que ustedes puedan conocer que como bautistas no pertenecemos a ningún movimiento, porque en la antigüedad surgieron varios movimientos, por lo menos luego de la Reforma surge el movimiento papista, ¿verdad? Donde ellos establecían que el Papa estaba por encima del Estado, de la forma de gobierno, y era el Papa quien tenía la autoridad de quitar y poner un rey o quitar un presidente. Luego, opuesto a este movimiento, surge otro que son los separatistas, que se van al otro polo. Este movimiento desconoce completamente al Estado, a todo lo que es la organización jerárquica que presenta el Estado, y de hecho se llegaron hasta mudar como especies de etnia, donde ellos mismos tenían sus normas y establecían sus comunidades basadas en sus creencias, pero ninguna de ellas tenía que ver con cosas que dictaminara el Estado. Ahora, nosotros como bautistas no es que desconocemos al Estado en ningún momento, por lo contrario, la Biblia habla en cuanto al Estado y más adelante estaremos abordando ese punto de vista de lo que dice la Biblia en cuanto al Estado. Pero sí comprendemos que el Estado corresponde a una atmósfera con funciones bien definidas. Y la iglesia es otra atmósfera que también tiene definidas sus funciones. Entonces, ambas atmósferas no las podemos unir, sino que cada una de ellas debe trabajar de forma independiente. Entonces, la iglesia tiene, por así decirlo, una jurisdicción y el Estado tiene otra jurisdicción. Entonces, con estos grupos que están mencionando, yo entiendo lo siguiente. La Biblia enseña que la iglesia y el Estado están separados. Y eso sería como que el centro, el punto de equilibrio. Pero surgieron estos dos movimientos. Uno que es básicamente un extremo, ¿verdad? El punto de decir, la iglesia tiene más autoridad que el gobierno. Y está el otro extremo de decir, el gobierno no tiene ningún poder sobre... Sí, surgen estos movimientos. Surgieron otros más, pero estos son los que han sido más resaltantes. Cada uno tomó un polo bastante distinto. Ahora, fíjate, cuando nosotros vamos al estudio de las Escrituras en el Antiguo Testamento, podemos encontrar evidencias bíblicas donde vemos que existía un sumo sacerdote, quien representaba a la iglesia como tal, o podemos hacer la analogía que representa la iglesia actual. Bueno, en ese tiempo no sería iglesia, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pero pudiéramos hablar de los sacerdotes como los que tenían la responsabilidad religiosa con el pueblo de Israel. Exactamente. ¿Qué hacía el sacerdote? Y
y su equipo de trabajo, los levitas que pertenecían al templo, ellos no solamente hacían la administración del templo y los sacrificios, sino que se encargaban de enseñar al pueblo lo que tenía que ver con las creencias religiosas, a guardar los mandamientos, a guardar las ordenanzas, las leyes, bien sean leyes humanitarias, las leyes que tenían en cuanto a un sacrificio. Todo ese era un trabajo que desempeñaba el sacerdote. Cuando leemos, les invito a la audiencia a poder leer el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que no el sumo sacerdote tenía su función y por otro lado el mismo Señor nombraba jueces. Porque antes no existía, vivía el pueblo de Israel bajo una teocracia, y esta teocracia se veía representada por los jueces. Cada cierto tiempo el Señor levantaba un juez para que gobernara o ayudara a Israel a superar ciertos problemas por los cuales estaba pasando. Luego que pasa el tiempo de los jueces, ahí sí viene el periodo monárquico. Tenemos a Saúl como el primer rey de Israel, y vemos en el estudio del libro de los reyes cómo el rey tenía definida su función. Era pelear en la guerra, atender al pueblo, gobernar como tal. Y el sacerdote tenía también definida muy bien su función. Y es interesante porque en el caso de Israel como nación, es diferente a las demás naciones. Normalmente las otras naciones tenían primero un rey, y luego este rey era el que establecía la religión y establecía los sacerdotes y el templo y estas cosas. O de repente ocurría la paz. Mientras se estaba levantando el trono del rey, este venía acompañado ya de un sacerdote y de una religión. Pero en el caso de Israel, ellos tuvieron primero sacerdotes oficialmente y posteriormente fue que tuvieron a los reyes. Y en ese, vamos a decir, en ese paréntesis o esa transición, tenían jueces que eran los que, por así decirlo, tomaban las decisiones legales en términos de economía, justicia social y esas cosas que se presentaban, que estaban reguladas por la ley que Dios le dio a Moisés, pero ellos tenían que hacerse cargo de que se cumpliera en el día a día del pueblo de Israel. Sí, entonces desde el inicio vemos en las Escrituras cómo Dios en su soberanía, en su sabiduría, separa completamente al Estado, a la forma de gobierno de la religión como tal, o en este caso de la iglesia. Ahora fíjate, es importante que abordemos también, que le expliquemos a la audiencia en cuanto a de dónde sale este distintivo, separación iglesia-estado. No, es capricho de los bautistas, una idea que se inventaron por simplemente decir que son diferentes a otras religiones, a otras creencias. No es así. Sí, porque de repente hay personas que pudieran verlo como un acto de rebeldía, en el sentido que como hay otras religiones o hay otros grupos religiosos que se han prestado para asociarse con gobiernos, entonces de repente alguien que no conozca profundamente la Biblia puede decir, mira, estos cristianos como que son rebeldes, porque aquí tienes a este grupo, entre comillas cristianos, que está unido al gobierno. Entonces ellos sí se unieron y estos bautistas no quieren hacerlo. Entonces hay personas que pudieran interpretarlo como que pareciera como que un acto de rebeldía, pero en realidad es este andar o esta decisión viene de la mano de la palabra de Dios. Sí, no es algo, tal vez para algunos de los oyentes será algo nuevo que están escuchando, pero cuando lo llevamos a la luz de la palabra de Dios, no es nada nuevo. Israel, que es la nación la cual el Señor escogió como modelo para que el resto de nosotros nos guiemos, lo hacía así. Okay, entonces, en Israel, cuando el Señor los constituyó a ellos como una nación,
él dividió las responsabilidades. Y primeramente le dio a los sacerdotes el tema de ceremonias, sacrificios, enseñanza de la palabra de Dios, o sea, todo lo que tenía que ver con lo espiritual. Sí. Y luego dio al rey el tema económico y militar. Todo lo que tenía que ver con las luchas, con la delimitación geográfica, esa era la responsabilidad. El rey tenía sus responsabilidades, los sacerdotes tenían otras, y no había una figura mixta. No. Es decir, no había un rey sacerdote, ni tampoco un sacerdote rey, sino un sacerdote, rey es rey. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Exactamente. Pero como cristianos, la mayoría de nuestras convicciones o nuestra doctrina está desarrollada en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la base para la separación entre iglesia y Estado en el Nuevo Testamento? Fíjate, la base como tal la encontramos en el libro de Mateo, capítulo número 22, ¿verdad? El libro de Mateo, capítulo número 22, desde el versículo 15 hasta el 22, voy a leerlo para que la audiencia pueda comprender de qué estamos hablando. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Acá vemos en la Escritura claramente que el Señor siempre era atacado por grupos opuestos a él, como eran los fariseos y los saduceos. En este caso, los fariseos buscan a los herodianos. A lo mejor ustedes se estarán preguntando quiénes son los herodianos. Los herodianos eran un partido político, afecto por supuesto a Herodes, y que estaba a favor del Imperio Romano. Ahora, estos herodianos, cuando le llegan a Jesús y le preguntan, primero le exaltan y le dicen que enseña con verdad, pero luego le dicen: hey, está bien dar tributo. Recordemos que cuando un país está esclavizado, debe darle tributo, debe pagar tributo a aquel que lo ha colonizado. Y si no lo hace, esto es tomado como rebeldía. Entonces, detrás de esto se esconde que ellos querían atacar a Jesús para luego decir: mira, él es un rebelde al Imperio Romano, y poder señalar que había cometido algún delito. Sí, porque justamente esto que estás leyendo es uno de los eventos clave de la Semana Santa. Sí. Entonces, el Señor estaba a punto de terminar su ministerio y sus enemigos estaban buscando la forma más decisiva para matarlo. Entonces, claro, por lo espiritual no habían encontrado contradicciones en su enseñanza, habían visto sus milagros, todo el mundo da testimonio de ellos, así que ellos deciden tocar, bueno, vamos a tocar esta tecla, el área política. Porque a los romanos ciertamente no les interesaban las enseñanzas religiosas o espirituales, pero meterse en el tema de la política y decir algo que estaba contra el imperio, sí era un tema bien, sí, bien delicado. Ser acusado de sedición. Entonces vemos acá que el Señor, ¿verdad?, ve la pregunta y la intención con la cual se la hacen, y el Señor le responde diciendo que le muestren una moneda. Y cuando le muestran la moneda, le pregunta: ¿de quién está la imagen ahí? Y ellos le responden: de César. El Señor le dice: bueno, den a César
lo que es de César. Pero a Dios debes dar lo que es de Dios. Entonces vemos que el Señor en los inicios de la iglesia primitiva separa, ¿verdad? La era de la cristiandad, de una vez Él separa lo que tiene que ver con el Estado, es decir, lo que es de César, los tributos que tenían que pagar ellos como esclavos que se encontraran, bueno, den sus tributos, pero también les establece que deben dar lo que es de Dios. Entonces se mantiene lo que se venía enseñando desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay responsabilidades que son del rey, hay responsabilidades que son de los sacerdotes. Y Jesús vuelve a reafirmar esta verdad. Porque al decir al César lo que es del César, o sea, está dejando muy claro, si el responsable de lo político te está pidiendo un tributo o te está pidiendo un impuesto, pues debes dárselo. Debes darlo. Pero por el otro lado, no debes dejar de darle a Dios lo que le corresponde a Él. Entonces sí se ve con claridad cómo el Señor está manteniendo lo que se viene enseñando en Israel desde el principio. ¿Y qué es lo tremendo? Que Él viene anunciando el reino de los cielos. Entonces, en ese tiempo, muchas personas cuando escucharon el reino de los cielos, asumieron que Jesús iba a ser un rey, iba a ser una figura política. Sí. Pero con este comentario Él está dejando muy claro que el reino de los cielos es algo espiritual. Exactamente. Y no se va a mezclar con la política del mundo. Sí, de hecho, bueno, ese es un tema que a lo mejor más adelante podemos tocar, porque aún Israel sigue esperando a un Mesías en forma de militar que los libere de tantos problemas que tienen ellos como tal. Y pues en la antigüedad pasó lo mismo. Ellos pensaban que Jesús los iba a liberar de estos tributos y de la carga opresora que los romanos ejercían sobre ellos. Pero el Señor claramente le dice, no, sujétense a lo que dice el Estado, y por el otro lado le dice, bueno, sujétense también a lo que la iglesia como tal en sus inicios está haciendo. Ahí vemos una separación. Ahora, la separación es fácil de ver, pero creo que vale la pena distinguir cuáles son las responsabilidades que viene siendo la jurisdicción de la iglesia y cuáles son las responsabilidades que vienen siendo las responsabilidades del Estado. Entonces, concretamente, te puedo hacer la pregunta: ¿qué funciones o qué responsabilidades ha establecido Dios en su palabra para la iglesia y para el Estado? Porque si están separados, cada uno tiene su función, cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre el rol del Estado y el rol de la iglesia? Sí, fíjate que para responderte esa pregunta vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 13. Capítulo que le antecede, tiene como subtítulo los deberes cristianos. Y fíjate lo que dice el versículo, desde el versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque, hablando ya acá del Estado, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por el castigo, sino también por causa de la conciencia. Acá el apóstol Pablo está animando a la iglesia en Roma. Sabemos que bajo este tiempo de la cristiandad,
los hermanos sufrieron bastante y fueron maltratados por emperadores que eran duros, que la persecución era fuerte. Ahora, cualquiera pudiese decir, no, pero si eres cristiano, bueno, rebélate en contra de la autoridad. No, fíjate que Pablo acá establece, guiado por el Espíritu Santo, cuál es la función del Estado. Y la función del Estado, la primera función del Estado es cuidar al pueblo. ¿Por qué? Lo vemos, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al mal. El gobierno, como tal, su primera función es ayudar al pueblo a solventar todo lo que tiene que ver con la problemática, bien sea política, económica, problemas tal vez de cualquier índole. Esa es la función como tal. Pero, ¿sabes qué? Es bien interesante porque tú dices que la función del Estado es ayudar al pueblo. Exactamente. Y esa es una frase que yo creo que puede ser un poco peligrosa porque es muy fácil de manipular. En el sentido de, hoy en día hay varios gobiernos que han utilizado esa frase de que estamos ayudando al pueblo. Y si tú te pones a ver acá, concretamente, ahí viendo lo que nos está diciendo Pablo. Concretamente, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? O en este caso, el gobierno. Bueno, en el caso del Estado, ayuda y va a legislar. Okay. Todo lo que tiene que ver por eso habla de un magistrado, va a legislar, va a juzgar y va a corregir al que hace lo malo. Pero a eso es a lo que voy. Si te fijas, la responsabilidad que Dios está entregando netamente sobre el Estado o el gobierno es que ellos hagan cumplir la justicia. Cumplir la justicia. Entonces, como cristianos, creo que vale la pena tenerlo claro, porque podemos ser manipulados por gobiernos cuando les damos a ellos responsabilidades que realmente no les competen. Sí. Es decir, hoy en día escuchamos gente diciendo no, que el gobierno me tiene que dar una casa, el gobierno me tiene que dar un trabajo, el gobierno me tiene que dar esta ayuda y tal ayuda, pero esas son responsabilidades personales. Exactamente. Se supone que, oye, yo debo ser diligente, debo trabajar, y mi trabajo debería ayudarme a tener mi casa, a cubrir mis necesidades. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí es un problema cultural que tiene mayormente en nuestro caso. Sí, pudiésemos hablar de Latinoamérica, que vemos al Estado como una figura maternal. El Estado debe proveerme y suplir todas mis necesidades. No, el Estado tiene definidas cuáles son sus responsabilidades. En este caso, llevándolo a las Escrituras, el Estado tiene la responsabilidad de legislar y de hacerlo de tal manera que aquella persona que está haciendo lo malo tema. Debe castigar a quien está haciendo lo malo. Sabemos que a veces pudiésemos decir no se cumple, sí se cumple, pero es la función de lo que dice la Escritura. El Estado, ¿qué debe hacer? Debe corregir al que hace lo malo. Sí, y eso es algo, como te digo, de lo que deberíamos estar conscientes. Yo no debería esperar del gobierno otra cosa sino que haga cumplir la ley. Exacto. Que yo pueda tener la tranquilidad, yo pueda tener la seguridad. Si alguien está haciendo algo ilegal, si alguien está cometiendo un crimen, si alguien está haciendo algo malo, el gobierno se va a hacer cargo. Porque sí, si el gobierno cumple esta función de hacer que las leyes se cumplan, entonces toda la nación fluye. Sí. Pero, ¿qué es el problema? Que lamentablemente vivimos en países donde los gobiernos lamentablemente permiten mucha injusticia, permiten mucha corrupción. Entonces eso te daña todo. Sí, daña todo el sistema como tal. Ahora fíjate, cualquiera pudiese decir, ok, vamos a agarrar, nosotros somos bautistas, entonces vamos a agarrarnos de que el Estado o sus instituciones gubernamentales moralmente no lo están haciendo bien para rebelarme en contra de ellas. No.
Porque acá mismo lo acabamos de leer en el versículo número 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ven? Entonces debe haber ese sometimiento, aunque sabemos que muchas veces la persona, tal vez ustedes oyentes dirán, no, pero es que quien está gobernando en estos momentos o quien gobernó antes fue mejor y yo voté por alguien y quien termina ganando yo no lo apoyé. Igual debo someterme a esa autoridad y debo orar. Mi trabajo como creyente es orar por esa autoridad para que sea Dios quien la dirección. Ahora, es tremendo porque la carta de Romanos fue escrito para creyentes que eran perseguidos por el imperio. Por el emperador. Y no estamos diciendo que lo perseguían en el sentido que los miraban feo. No, era una cosa que el imperio podía matarte. Sí, sí. O sea, creo que lo más, por así decirlo, lo más simple que te podía hacer era quitarte casa, quitarte propiedades, quitarte todo. Entonces, que Pablo le diga a estos cristianos que están siendo perseguidos y están perdiendo sus vidas por seguir a Cristo en medio del Imperio Romano, nos deja ver el nivel de obediencia que debemos tener al Señor. Porque estos cristianos tenían muchas razones para decir, me voy a rebelar y voy a pelear contra el imperio porque está matando cristianos. Pero Pablo le dice, no, aunque ellos estén en contra del cristianismo, deben obedecerlos porque Dios está de una u otra manera usando el sistema. Y si tú te pones a ver, el imperio romano no estaba de acuerdo con el cristianismo, pero la estructura política que ellos produjeron fue lo que permitió que el cristianismo fluyera. Exactamente. En el sentido de que el imperio romano sí, ellos no estaban a favor de la predicación del evangelio, pero ellos se encargaron de construir caminos que conectaban todas las naciones, lo que permitió que cristianos ellos se expandieran. Exacto. Ellos establecieron un idioma internacional, lo que permitió que la comunicación fluyera y obviamente eso colaboró con... Sí, la seguridad cuando la gente viajaba, eso también es un mérito dado a este tiempo de los imperios. Ahora fíjate, esto a nosotros nos debería hacer reflexionar porque la Biblia también habla de que en los postreros tiempos la iglesia va a ser perseguida. No podemos decir a ciencia cierta por dónde viene la persecución, pero estos hermanos siendo perseguidos por la autoridad se mantenían sujetos en obediencia y esperando pues que Dios pudiese hacer lo que tuviese que hacer. Ya queda claro cuál es el rol del Estado. Sí. Y hace unos minutos atrás mencionaba que los creyentes no deberían ser golpistas, los creyentes no deberían ser rebeldes políticos, sino más bien orar por el que sea que esté en el puesto de autoridad. Entonces eso nos lleva a ¿cuál es el rol de la iglesia? Fíjate, en cuanto a este tema. La iglesia, vamos a ir a Mateo 28. En Mateo 28 vemos las instrucciones que el Señor le da a la iglesia, en este caso a los discípulos, ¿verdad? Fíjate, dice el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá el Señor da la instrucción final y está mandando a sus discípulos ¿a qué? A que salgan a predicar, a que salgan a ser discípulos. ¿A dónde van a ser discípulos? A todas las naciones, y que le enseñen. Entonces el trabajo de la iglesia es un trabajo de hacer discípulos y de enseñar. No hay otra función que podamos encontrar fuera de
En cuanto al rol de la iglesia como tal, que la iglesia tiene que estar inmiscuida en asuntos de leyes. No, la iglesia tiene que cumplir con el rol que se le fue dado. ¿Cuál es su rol? Ser discípulos y enseñar a estos discípulos. ¿Enseñar a qué? A que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las escrituras. A que el discípulo, aquel nuevo creyente, aquel hermano que está comenzando a asistir a la iglesia, dentro de su estructura eclesiástica debe conseguir las herramientas para el poder crecer espiritualmente. Es ahí, ese es el trabajo que le corresponde a un pastor o a los líderes de la iglesia como tal, simplemente enseñar las escrituras. Entonces, el Estado que se encargue de las leyes, el cumplimiento, los castigos y las recompensas. Sí. Pero que la iglesia se ocupe de llevar el evangelio al perdido y de discipular y preparar al creyente para que tenga parte dentro del ministerio. Exactamente. Y si te das cuenta, cada una, aunque son independientes, cada una, como lo decía al principio, pertenece a una atmósfera. Si el Estado cumple con su rol, ¿verdad? Para nosotros sería mucho más fácil salir a evangelizar y cumplir con el rol como iglesia. Y si la iglesia está cumpliendo su rol, el cual el Señor le dio, que predicar, que evangelizar, también aligera la carga al Estado, porque tendría menos delincuencia, tendría personas más llenas de valores, más temerosas, serían menos robos. Entonces, aunque están separadas, porque el Señor lo estableció así, vemos que es como si se terminaran ayudando desde esa separación. Sí, o sea, lo estás diciendo y honestamente es muy interesante cómo Dios diseñó estas dos para que son diferentes, pero están muy conectadas. O sea, están muy conectadas. En el sentido de, si el Estado cumple la ley, es más fácil llevar el evangelio. Exactamente. Y si más personas alcanzan el evangelio, los valores cristianos, entonces, o sea, el evangelio puede producir mejores ciudadanos. O sea, mejores ciudadanos que ayuden a que sea ayuden al Estado a que sea más fácil mantener las cosas en orden. Sí, exactamente. Por eso creo que hay una buena exhortación aquí para los creyentes, ¿verdad? Que a veces como cristianos no nos damos cuenta que el verdadero cambio lo logramos no involucrándonos en conflictos políticos, sino más bien siendo instrumentos de Dios para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Exactamente. Cuando un creyente da el testimonio correcto y se convierte en el cristiano que Cristo Jesús quiere que sea, producimos un buen cambio, o sea, producimos un beneficio para toda la sociedad como tal. Entonces, fíjate bien, es una bendición cuando el Estado cumple su función y la iglesia cumple su función. Pero cuando se mezclan, traen sus conflictos también. Y cuando digo se mezclan, estoy hablando de pensemos por un momento un político que quiere involucrar a la iglesia en lo político, o un creyente que se está... no se pueden mezclar. O sea, un político no se puede meter en asuntos espirituales. Exacto. Pero la iglesia tampoco puede colarse en asuntos políticos. En los asuntos políticos. Entonces, quisiera que pensáramos un momento en algunos conflictos que lamentablemente están volviéndose de alguna manera como más comunes. Fíjate que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. Estos conflictos que se han presentado cuando se ha tratado de unir la iglesia con el Estado. Vemos en los libros de historia que Constantino persigue
a muchos creyentes cuando ellos no se adaptaban a las normas. Y de hecho, iglesias eran clausuradas y quemadas porque no estaban cumpliendo con lo que el Estado, enmarcado en una figura religiosa, le estaba diciendo que hiciesen. Ahora, a donde la veamos, siempre ha traído persecución, bien sea cuando la iglesia se pone por encima del Estado, persigue por supuesto al Estado para que se haga lo que ella quiere, o cuando el Estado persigue a la iglesia para que se cumpla. Eso en los libros de historia lo vemos, pero para nosotros, bíblicamente, nuestra base es la palabra de Dios, y tenemos un ejemplo clave en 2 de Crónicas, capítulo 26. Fíjate, 2 de Crónicas 26 habla a grosso modo, sobre el reinado de Usías. Este fue un muchacho que empieza a reinar a los 17 años y comenzó a hacerlo muy bien. De hecho, fue muy bendecido, fue prosperado, pero vemos que al final de sus días, este hombre se llena de orgullo, y quiero que leamos desde el versículo, fíjate, el 14 lo que dice, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Dice que hizo en Jerusalén máquina, hizo mucha invención dentro del pueblo de Israel. Fíjate lo que hace en el versículo 17, dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Este hombre había sido bendecido por Dios. Dios lo había puesto dentro de sus funciones a gobernar Israel. Él estaba gobernando, lo estaba haciendo bien, Dios lo estaba bendiciendo. Pero comete el grave error de querer él quemar el incienso, cosa que lo acabamos de leer, que le competía solamente hacer a los sacerdotes. Cuando este hombre lo hace, automáticamente el Señor lo disciplina con la enfermedad más grave para la época, que era la lepra, y termina muriendo, termina exiliado con lepra por haber desobedecido. Ahora, acá vemos un ejemplo de que no es voluntad de Dios, no es que nosotros queramos por capricho como tal que la iglesia se separe del Estado. No, es que no es voluntad del Señor. Y vemos acá a este hombre, a pesar que fue puesto por Dios, estaba siendo bendecido, a Dios le desagrada cuando este hombre intenta hacer lo que a él no le corresponde. Y es lo que está pasando hoy en día. No puede un líder de iglesia, bien sea pastor, bien sea un anciano, estar inmiscuido en la política. Yo sé que mucha gente, Pastor Jonathan, dice, no, pero es que yo lo voy a hacer porque necesitamos ser luz en ese lugar. No, primero sabemos que a cualquier país donde vayas, el sistema político está lleno de corrupción y está putrefacto. Eso no solamente es en nuestro país, eso es en cualquier sistema político. Ahora, este hombre fue llamado ¿a qué? Como especie de un sacerdote, a ministrar en la casa de Dios. Entonces, debe permanecer en el lugar con la función
que el mismo Señor Jesucristo le da, que es predicar su palabra, que es hacer discípulos y llevar el mensaje a distintas naciones. Vemos el otro lado también, un político queriendo entrar a la iglesia. ¿Puede un político ser creyente? Sí. Dentro de la congregación podemos tener hermanos que tal vez ocupen el cargo de diputado, y ojalá los hubiese, porque enseñándoles la palabra de Dios, pues tal vez se corregirían muchas cosas que sabemos que están mal. Pero ¿puede ese hermano que tiene un cargo político dirigir la iglesia? No. No se puede. O haces una o haces la otra. Pero las dos no se pueden mezclar. Entonces, vamos de repente a mencionar algunos casos que es lo más común hoy. Porque como tú estás diciendo, no es algo nuevo. Si vemos la historia universal, en el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Católica se unió a los reyes europeos. Exacto. Y lamentablemente se dejaron. Los reyes le decían, mira, necesito ir a hacer la guerra, pero necesito el permiso de Dios para hacerlo. Exacto. Y le pagaban al papa de turno cantidades inmensas para tener, entre comillas, el permiso de Dios, para ir a acabar con otras naciones y comenzar guerras y saqueos y un montón de cosas. Y lamentablemente el nombre de Dios quedó muy manchado por las atrocidades que hizo la Iglesia Católica apoyando al gobierno de los reyes en la Edad Media. Hoy en día, pues, la cosa ya no es tan intensa como antes, pero sin embargo hay sus casos fuertes y polémicos. Pero siendo un poco práctico, hoy en día tenemos grupos como los Testigos de Jehová, que ellos básicamente le enseñan a sus fieles: si eres creyente, no debes tener ninguna parte con el gobierno, al punto de no cantes el himno nacional, no participes en elecciones de presidente, gobernador, alcalde, no sé, examinándolo con la palabra de Dios. O sea, ¿debe un creyente aislarse de deberes cívicos? No, un creyente no debe evadir su responsabilidad. Como lo comentábamos hace un momento, primero lo leímos en el Evangelio, ¿verdad? En Mateo, cuando vemos que el Señor dice, dale al César lo que es del César. ¿Qué él estaba diciendo? Dan los tributos. Nos toca hacer declaración de impuestos, ¿no? Como ciudadanos venezolanos tenemos que declarar el impuesto, tenemos que pagar esos tributos que el Estado nos está implementando. No podemos huir de eso. ¿Y cómo lo complementamos? Con lo que dice Romanos capítulo número 13. Debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y la sujeción va, por supuesto, con el cumplimiento de aquella normativa que está estableciendo el Estado. Entonces, ser cristiano no elimina los deberes cívicos que el Estado me ha establecido como ciudadano. No, por el contrario, debería como creyente esforzarse por cumplir con la normativa que establece el Estado. Entonces, ¿sí deberíamos votar? Sí deberíamos votar, por supuesto. Pero, ok, está bien, debemos votar. Pero ¿qué tan involucrados debemos estar en el tema de la votación? Porque hoy en día hay creyentes que dicen, bueno, yo puedo votar, yo tengo que elegir, y de repente comienzan a involucrarse con un partido, con un ideal, y cuando te pones a verlo ya casi que están yendo a las calles y marchando a favor de un partido. Entonces, debe un creyente, o sea, ¿cuál es la participación equilibrada de un creyente en el término de política? Yo creo que la participación equilibrada, puedes ir y participar en el comicio, pero involucrarte como tal, de lleno, no. ¿Por qué? Porque, bueno, la misma Escritura dice que ninguno puede servir a dos señores. A la larga, pues, estar involucrado en eventos políticos va a terminar desviándote
y apartándote de muchas funciones que como creyente te competen realizar. Entonces sí, voy a participar en las elecciones, debo ir, pronto tenemos elecciones acá en nuestro país y como ciudadano venezolano nos corresponde ir y ejercer nuestro derecho al voto. Nuestro derecho y responsabilidad. Pero hasta ahí, llegar hasta ahí no... Entonces, por lo que te entiendo, un creyente puede tener una posición política. Sí, por supuesto. Pero debe tener cuidado de no terminar militando para un partido político, sino más bien, si va a llevar un nombre que sea el de Cristo Jesús, si va a participar en una milicia que sea la de Cristo. De hecho, Pablo nos exhorta diciendo que él al judío se le hacía judío y al griego griego. ¿Para qué? Para no hacerle tropiezo. Porque lo otro es que yo me hago militante de un partido político y en vez de eso ayudar a la iglesia puede generar también un problema. Porque posiblemente dentro de esa congregación haya gente que sea de otro partido o que tenga otras afinidades. Entonces, ejerce tu derecho al voto, pero evita ser de tropiezo para cualquier creyente. Claro, como que tengo una opinión, no un partido. Exactamente, una opinión muy personal como tal. Cristianos pueden ejercer cargos políticos. ¿Qué crees tú? Yo creo que, cristiano depende de la función que tenga ese creyente dentro de la iglesia como tal. Porque si es un pastor, no debería tener cargo político. No debería, o no debería estarse postulando un cargo político. Ahora, si es un hermano y quiere participar está hay otro de nuestros distintivos, más adelante lo vamos a tocar, que es sobre la libertad que tiene él de conciencia. Él puede decidir siempre y cuando eso que vaya a hacer no viole lo que diga las Escrituras. Ahora, en particular, algo muy personal de Jesús Pérez, yo no lo haría. Porque sé que me voy a estar metiendo en un lugar donde me va a tocar tal vez ceder a normativas que establece la Escritura. Entonces pudiéramos decir que creyentes sí pueden participar o sí pueden tener cargos políticos, pero deben tener un estándar de integridad muy alto. Porque, por ejemplo, veo el caso del profeta Daniel. Sí. Él era un ministro de gobierno, y no de cualquier gobierno. En su tiempo era un imperio. Y este hombre servía con un rey que era corrupto. Y un rey totalmente pagano. Sí, no tenía temor de Dios. Pero, aunque Daniel servía a un rey impío, trabajaba con un imperio corrupto, sí, él mantuvo integridad. Y creo que esos son los creyentes que, oye, si hay algún creyente que tiene una fuerte integridad, yo le animo a que participe, o sea, tenga un cargo político. Porque necesitamos creyentes que estén en posiciones de autoridad, pero que den buen testimonio. Exactamente. De que no se dejen corromper por el sistema, sino que más bien ayuden a restaurar el sistema. Y entendemos que si eres pastor, no puedes buscar un cargo político porque Dios ya te ha llamado al ministerio y es un llamado irrevocable. Entonces creo que una última pregunta que es sensible con respecto a este tema es: ¿deben las iglesias o sus líderes aceptar ayuda del Estado? No debería. ¿Por qué? Yo digo que no debería porque, fíjate que el libro de Deuteronomio y aún Levítico, cuando se nos dan las normativas en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, con la legislación, nos anima a no recibir nada para no pervertir el derecho. Es decir, para que no te sientas comprometido con esa persona. Cuando la iglesia comienza a recibir beneficios del Estado,
se está comprometiendo a participar, bien sea en eventos políticos, en algunos casos me toca con lamento decirlo que presencié cómo cedían el púlpito para que ciertos políticos se pararan y hablaran. La casa del Señor, el Señor claramente lo dice: mi casa de oración será llamada. La iglesia no es para hacer ningún tipo de proselitismo político. Entonces, cuando ves que estas personas mayormente, ojalá y algún ente gubernamental me demuestre lo contrario, pero la mayoría de veces que ellos te prestan una ayuda es por un interés de por medio. Es decir, yo te voy a donar 100 sillas para tu congregación, pero ya sabes que tienes que conseguirme por lo menos 50 votos para, o te llaman y necesito que te presentes en la marcha, si no, no te doy. No, la iglesia no fue llamada a esto. Y de hecho, desde el principio vemos que el pueblo de Israel tenía su propio sistema, que era el diezmo. Es otro tema que más adelante se puede tocar en cuanto a la administración del lugar de adoración en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos la recolección de ofrenda. Entonces el mismo Señor Jesucristo recogió ofrenda y había mujeres adineradas que ayudaban al ministerio de Jesús. ¿A través de qué? A través de ofrenda. Entonces acá no vemos en ningún momento bíblicamente el Estado ayudar a Jesús con la proyección de su ministerio. O no vemos tampoco al Señor Jesús buscando ayuda del gobierno. Buscando ayuda. Sí, es lamentable y sobre todo mucha gente habla y se excusa con la situación país, con la crisis, pero yo soy de los que pienso que el Señor es inmutable y es el mismo que proveyó en la antigüedad, es el que sigue proveyendo y bueno, el Señor puede bendecir a la iglesia en este tiempo también, sin necesidad de ceder sus convicciones basadas en la Escritura. Entonces, iglesias deben tener cuidado, pastores, líderes deben tener cuidado de si te están brindando una ayuda que viene sin ningún tipo de compromiso. Yo lo dudo. Pero si es una ayuda que viene con compromisos políticos, fácilmente deberíamos decir que no. Decirte. De hecho, he escuchado en algunas oportunidades gente decir: mira, es año electoral, vamos a aprovechar como iglesia a pedirle al Estado. No. La iglesia debe ella misma, bajo su gobierno, la iglesia tiene su gobierno religioso, su gobierno, que es su pastor, diácono, sus líderes, su membresía a través de las ofrendas, sí, autosustentarse y... Es como pensar, necesitamos la ayuda del gobierno porque Dios nos va a ayudar, porque sí. Él no va a proveer. Y pudiéramos decir, intentando disfrazar carnalidad por espiritualidad, no, pero es que el gobierno es herramienta de Dios, es instrumento de Dios. Sí. Pero el Señor no ha delegado esa función al gobierno. Más bien el pueblo de Dios es el que debe estar dispuesto a dar para invertir en la obra del Señor. Sí. Y bueno, creo que podemos cerrar este episodio pensando en que va a llegar el día en que Cristo Jesús sí va a ser un rey y sacerdote. Sí va a gobernar tanto sobre la iglesia, sí, sobre su pueblo, sobre la nación, pero también sobre cada gobierno. Y creo que él es el único que puede tener ese cargo. Creo que Él es el único que puede unir lo espiritual y con el Estado sin corromperse, sin desequilibrarse, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el único que tiene una sabiduría infinita. Entonces, como creyentes, creo que debemos aprender a esperar ese momento. Sí. Ahora fíjate, Jonathan, una pregunta que siempre me han hecho, me la han realizado mucho los jóvenes y aplica en este caso entre la iglesia y el Estado, es ¿cuándo debo obedecer al Estado y cuándo no? Un tema intenso.
Ellos, en el caso de los jóvenes, me dicen, hermano Jesús, ¿cuándo obedecer a mis padres y cuándo no? Debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando se mantengan dentro del marco bíblico. Es decir, lo que dictamine el Estado no viole lo que dice Dios. En este caso, la iglesia está sujeta al Estado, hablando de cumplimiento con las normativas, mientras el Estado no nos imponga una ley que sea contraria a las Sagradas Escrituras. Ok, pensamos en situaciones extremas pero reales. Por ejemplo, China. China tiene un gobierno comunista que prohíbe religión, incluyendo el cristianismo. Entonces, un creyente que se congregue y tenga una iglesia en secreto en China está violando la ley. Sí. ¿Qué podemos decir entonces de...? Bueno, lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 5, vemos cómo los apóstoles estaban siendo perseguidos. Y toman al apóstol Pedro y a Juan y los encarcelan y le prohíben predicar. Y vemos que el Señor, a través de un ángel, los libera. Y ellos salen y vuelven, porque las instrucciones precisas del capítulo dicen, salgan y prediquen, y sigan predicando. Cuando los encuentran predicando, se los vuelven a llevar y les dicen, les prohibimos a ustedes que no predican. Y fíjate lo que dice claramente el texto en el versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claramente se pararon firme y dijeron, aunque ustedes nos están prohibiendo predicar, nosotros necesitamos obedecer a nuestro Dios. Entonces, si el Estado dice que el concubinato o la unión libre es legal, pero Dios solamente ha establecido el matrimonio, ¿qué ocurre allí? No, sí, obedecemos a Dios. Obedecemos a lo que dice la Escritura. Le hacemos énfasis a los hermanos que deben casarse. Es decir, que aunque hay una ley que dice, mira, el Estado aprueba el concubinato, sí, para el creyente la ley de Dios, que solamente honra el matrimonio, está por encima. Está por encima, superior. Y de hecho lo vimos en uno de nuestros distintivos cuando la Escritura está por encima de todo. Eso quiere decir que si el Estado llega a legalizar matrimonio del mismo sexo, ¿la iglesia debe aprobarlo? No, la iglesia mantiene su normativa tal como lo dice la Escritura. Entonces, varón y hembra los creó, a esto pues no. Entonces dejamos claro que si vivo en una nación donde catalogan al cristianismo como algo prohibido o algo ilegal, ciertamente estoy fallando al Estado al ser cristiano, pero estoy obedeciendo a Dios y como creyente eso debería tener mayor valor. Si soy creyente en una nación que legaliza el concubinato, eso no me da permiso para tener un concubinato, sino que como creyente, como Dios ordena el matrimonio, entonces el matrimonio debe ser mi estándar. Y obviamente lo mismo con el matrimonio del mismo sexo. El Señor dice que no es su diseño, no es lo que Él creó, no es lo que Él diseñó, no es lo que Él aprueba. Por lo tanto, todos los gobiernos del mundo pueden aprobarlo, pero si Dios no dice que sí, sigue. Exactamente, la iglesia no lo aprueba como tal. Y hace unos minutos tú decías que sabemos que en algún momento va a venir persecución para la iglesia. Sí. Y tú decías, no sé por dónde va a venir. Pero si me lo preguntas, creo que este tipo de cosas es lo que nos va a llevar a esa futura no tan lejana persecución. Pero en espera de todas estas cosas, pues mantengámonos firmes al Señor. Y creo que la conclusión de hoy pudiera ser que Dios ha separado la iglesia y el Estado. Por lo tanto, Él quiere que seamos
creyentes fieles a su palabra en la iglesia, pero que también seamos ciudadanos responsables y de ejemplo en nuestra sociedad y comunidad. Esto fue Bíblicamente.